A ver, imaginen la escena. Es 23 de noviembre de 2020. Estamos en el famoso rancho El Soyate, allá en Zacatecas. Y Flor Silvestre, la gran matriarca de la dinastía Aguilar, ya con 90 años, llama a su nieta Ángela a su habitación. Ángela en ese entonces tenía 17. Y Flor ya sabía que le quedaba muy poco tiempo, poquísimo. Moriría apenas 2 días después. Exacto. Y justo en esa habitación, a punto de irse, le suelta un secreto. Un secreto que llevaba guardando 13 años. 13 años. Y que no solo iba a cambiar la vida de Ángela para siempre, sino que, amenazaba con derrumbar por completo la imagen de una de las familias más queridas de México. La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué secreto puede ser tan devastador? Pues de eso vamos a hablar. Justo de eso. Hoy vamos a analizar a fondo las fuentes que hay sobre la fortuna oculta de la familia Aguilar. Y no es chisme. Para nada. Esto es una investigación seria que reconstruye todo con documentos, con testimonios, con los eventos públicos. Para entender qué pasó en esos días tan turbulentos. Y el objetivo no es solo hablar de los millones, que, híjole, las cifras son de locura. Sí. Es entender por qué lo ocultaron, las dinámicas familiares que se desataron y sobre todo el costo humano. El costo para una adolescente que quedó, atrapada en medio de todo. Muy bien. Entonces entremos de lleno. ¿Qué fue exactamente lo que Flor Silvestre le dijo a Ángela en esa habitación? Pues le dijo algo que sonaba imposible, la verdad. Le reveló que la fortuna de su abuelo, del mismísimo Antonio Aguilar, no era de 20 millones de dólares como todo el mundo creía, incluida la familia. Que ya 20 millones es un dineral. Claro, pero le dijo que la cifra real era de casi 47 millones de dólares. No, ¿cómo crees? O sea, más del doble. Más del doble. ¡Qué locura! ¿Y dónde estaba todo ese dinero? Esa es la pregunta del millón. Más de la mitad de la fortuna, casi 27 millones de dólares, había estado completamente fuera del radar, oculta por 13 años. ¡Wow! Y para que no quedara duda, Flor le entrega a Ángela un sobre Manila, ya viejo, sellado, y le dice que adentro está la verdad. Un testamento secreto. Un codicilo. Exacto. Un codicilo que Antonio había preparado y que hasta ese momento solo ella conocía. Un codicilo, que, para quienes no lo saben, es básicamente un anexo a un testamento, un documento que añade o cambia cosas. Y en este caso añadía una fortuna entera. Y muy bien diversificada, ¿eh? A ver. Lo que revelan los documentos es impresionante, por lo específico. No era solo dinero en el banco. Había una hacienda en San Antonio, Texas, valuada en 4.7 millones de dólares. Espera, una propiedad en Texas. ¿Y cómo la ocultaron tanto tiempo? Estaba registrada a nombre de una LLC, una de estas sociedades de responsabilidad limitada. El nombre era Aguilar Legacy Holdings. Ah, claro. O sea, una estructura empresarial para mantener la privacidad. Totalmente. Esto te habla de que fue algo muy deliberado. Sí, no fue un error, fue un plan. ¿Qué más? Había una cuenta de inversiones en Houston, con 3.2 millones de dólares en acciones. Y esto es algo que yo creo dolió mucho. Una colección de arte privada, espectacular. Obras de Diego Rivera y de Rufino Tamayo. Rivera y Tamayo. No, hombre, eso es casi patrimonio cultural. Valuada en 6.8 millones de dólares. Híjole. Y además de eso, me imagino que más propiedades. Así es. Un departamento en la Ciudad de México, un terreno bastante grande en Jalisco y una casa en Los Ángeles. Todo eso sumaba otros 4.4 millones. Un pequeño imperio silencioso. Me dejas de lado. Pero mencionaste que había algo particularmente cruel en todo esto. Sí. Quizá el detalle más doloroso. Dentro de todos esos bienes ocultos, había un fideicomiso por 2.5 millones de dólares. ¿Y para quién era? Antonio Aguilar lo había creado específicamente para sus nietos, para Leonardo y para Ángela, para su educación, su futuro. No puede ser. Un dinero que era para ellos y del que no tenían la menor idea. O sea que durante 13 años, el dinero que su abuelo les dejó para estudiar, para sus proyectos, estuvo escondido. ¡Qué fuerte! Durísimo.
Pero de todo esto, había un elemento que sonaba a película de espías, ¿no? Totalmente. En 2006, un año antes de morir, Antonio Aguilar mandó construir algo muy particular en el Soyate. ¿Qué cosa? Una bóveda subterránea. Y no un sótano cualquiera, ¿eh? Las fuentes describen paredes de concreto reforzado de 40 centímetros de grosor. 40 centímetros. Y una puerta de seguridad de grado bancario. Como en las películas. Una bóveda de banco en su rancho. ¿Y quién tenía acceso a eso? Nadie. Tras la muerte de Antonio, la única persona en el mundo que sabía la combinación era Flor Silvestre. Y ella se lo pasó a su nieta en ese sobre. ¡Qué carga tan pesada para una chica de 17 años! Y me imagino que la bomba explota cuando muere Flor. ¿Cómo se entera el resto de la familia? Ese momento, según los testimonios, fue de una tensión que se cortaba con un cuchillo. Me imagino. Se reúnen todos para la lectura del testamento oficial, el que sí conocían. El notario empieza a leer, todo parece normal, se reparten los bienes que esperaban, pero el ambiente estaba raro, cargado. ¿Y entonces? Y entonces Ángela, con 17 años, pálida, con la voz temblando, interrumpe al notario. No. Se levanta y, enfrente de todos, le entrega el sobre manila. Le dice algo como: mi abuela me pidió que les diera esto. Dijo que era la última voluntad de mi abuelo. ¿Qué escena? Debió ser como una bomba. Peor. El notario, súper sorprendido, abre el sobre, confirma que es un codicilo legalmente válido y empieza a leer. Uf. Y uno por uno va soltando todo. La hacienda en Texas, la cuenta en Houston, la colección de arte, el fideicomiso. Imagínate las caras. Pepe Aguilar, dicen, se puso blanco. ¿Y su hermano? Antonio Aguilar Jr. explotó. En ese preciso instante, la familia se rompió. ¿Pero cómo que se rompió? ¿No se unieron para ver cómo resolverlo? No, al contrario, se partió en dos bandos, con posturas irreconciliables. Por un lado estaba Pepe Aguilar. Ok. Y su postura fue inmediata. Hay que declararlo todo. Él sentía que la única forma de salvar el apellido era ser transparentes, pagar lo que se debía y limpiar el nombre. Aunque costara una fortuna. Porque declarar 27 millones de la nada, las consecuencias fiscales deben ser gigantescas. Enormes. Los abogados les dieron un primer estimado, entre 12 y 15 millones de dólares solo en impuestos, multas y recargos. O sea, regalarle la mitad de la fortuna oculta al gobierno. Básicamente, esa era la postura de Pepe. Ok. ¿Y el otro bando? El otro bando lo encabezaba su hermano, Antonio Jr., junto con los hijos del primer matrimonio de Flor, los hermanos Rubiales. Y su postura era la opuesta. Hay que proteger el legado. ¿Proteger el legado? Mintiendo. Bueno, desde su punto de vista, revelar esto públicamente iba a destruir la memoria de su padre. Lo convertiría, a los ojos de México, de un ídolo a un evasor. Claro. Ellos querían una negociación discreta, por debajo del agua, con Hacienda, para llegar a un acuerdo sin que nadie se enterara. Dos visiones del honor familiar completamente opuestas. Uno basado en la verdad a cualquier precio y el otro en proteger la imagen a cualquier precio. Y en medio de esa guerra, Ángela. una adolescente, la portadora del secreto, y se empieza a sentir la culpable de todo. La presión fue tan brutal que, según las fuentes, empezó a tener ataques de pánico. Sentía que había destruido a su familia. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué Antonio Aguilar, un hombre que lo tenía todo, un ícono, haría algo así? ¿Era pura avaricia? La respuesta estaba en una carta. Una carta personal que Flor le dejó a Ángela junto con el testamento. Ajá. Y en esa reunión familiar tan tensa, leyeron la carta. Y ahí Flor explicaba los motivos de Antonio. Y no era avaricia. ¿Entonces qué era? Era miedo. Miedo. Suena increíble. Antonio Aguilar, el charro de México, con miedo. Miedo. ¿Miedo a qué exactamente? Si era de las figuras más queridas y poderosas del país, de verdad sentía que el sistema fiscal lo iba a castigar. Según la carta de Flor, sí. Tenía un profundo recelo, un miedo a un sistema fiscal que él sentía que castigaba el éxito. Pero había un miedo todavía más profundo. ¿Cuál? El terror a que el dinero, a que la fortuna, terminara destruyendo a su familia.
que sus hijos y nietos se pelearan por la herencia. ¡Qué ironía tan trágica! La más grande. Queriendo evitar que el dinero destruyera a su familia, creó una bomba de tiempo que hizo exactamente eso. Exactamente. Y Flor, en esa carta, admite su parte. Confiesa que ella eligió guardar el secreto para no manchar la imagen de su gran amor, para que el mundo lo recordara como el ídolo y no como un hombre que ocultó millones por miedo. Una decisión que extendió la mentira 13 años más. ¡Wow! Con el tiempo, esa tensión entre los dos bandos tuvo que volverse insostenible. ¿Cómo explota públicamente? Explota porque Pepe Aguilar toma una decisión, unilateral y drástica. Ya empezaban a filtrarse rumores en la prensa, y él decidió que era mejor que la verdad saliera de su propia boca. Y convocó a una conferencia de prensa. El 3 de febrero de 2021. Sí, recuerdo algo de eso. La imagen fue muy fuerte. Fue una escena brutalmente tensa. Pepe en el centro. A un lado, su hermano Antonio Jr., visiblemente incómodo, casi derrotado. Y al otro lado, Ángela, con 17 años, demacrada, con la mirada perdida, y enfrente todas las cámaras del país. ¿Y qué dijo Pepe? ¿Cómo sueltas una bomba de ese tamaño? Sin rodeos. Con una calma casi de cirujano, reveló la existencia de los 27 millones de dólares ocultos. Pero no paró ahí. ¡Qué macizo! Anunció la decisión que él había impulsado, que la familia iba a pagar hasta el último centavo que se le debía al SAT. La cifra final, ya negociada, quedó en 14.3 millones de dólares. 14.3 millones de dólares. Es una cantidad que uno ni siquiera puede concebir. Y dio un paso más, un gesto simbólico muy potente. A ver. Anunció que los 2.5 millones de dólares del fideicomiso, el que era para sus hijos, para Ángela y Leonardo, Sí. serían donados íntegramente a fundaciones que apoyan a músicos jóvenes en México. O sea, no solo pagaron la deuda, renunciaron a una parte de su herencia como un acto de contrición pública. Exacto. Era su forma de decir, cometimos un error, lo estamos arreglando y además queremos que parte de este dinero problemático haga un bien. Una estrategia de control de daños muy, muy audaz. Pero con un costo personal altísimo, me imagino. Y aquí es donde quiero que nos detengamos, porque una cosa es la noticia, el escándalo, y otra el día después. ¿Cuál fue el impacto real para ellos? Empecemos por Ángela. Para Ángela fue una catástrofe. El acoso en redes sociales fue salvaje. De un día para otro dejó de ser la princesa de la música mexicana, el orgullo de su familia, ¿Y se convirtió en? en la millonaria de dinero robado, la princesa de los evasores. Le decían de todo. ¡Qué horrible! Y a los 17 años, cuando la identidad es tan frágil. Su salud mental, según los reportes, se vino abajo. Tuvo que cancelar presentaciones, giras. Empezó a ir a terapia 3 veces por semana. Claro. Es que toda su carrera se había construido sobre el pilar del legado Aguilar. Y de repente, ese pilar estaba podrido por dentro. ¿Cómo cantas sobre el honor de tu familia cuando el mundo te acusa de fraude? Es una crisis de identidad brutal. ¿Y su hermano Leonardo? A él le pegó por otro lado. Estaba a punto de cerrar un contrato de patrocinio muy grande, $300,000. ¿Y con el escándalo? La marca se echó para atrás, perdió el contrato y, cayó en una depresión clínica. Las fuentes dicen que él se sentía como un fraude, que su apellido ahora era una mancha. ¿Y Pepe, el que tomó la decisión de contarlo todo? Uno pensaría que al hacer lo correcto, quedaría como el héroe, pero... Para nada. Económicamente perdió como 1.2 millones de dólares por conciertos cancelados. Pero el costo emocional fue peor. La culpa. Vivía con un estrés y una culpa inmensos, sobre todo al ver sufrir a sus hijos. Se preguntaba todo el tiempo si había hecho lo correcto, si la verdad valía todo ese dolor. Al final del día, ¿qué nos dice todo esto? ¿Cuál es el balance? El balance es devastador. El legado de Antonio Aguilar, de 60 años, quedó dañado para siempre. La imagen del charro íntegro quedó manchada. Y la familia, la relación entre Pepe y Antonio Jr., se fracturó, dicen, de manera irremediable.
¿Y qué pasó con el dinero? ¿Pudieron pagarle al SAT? Sí, llegaron a un acuerdo. Un plan de pagos a lo largo de 7 años, pero para hacer frente a los primeros pagos tuvieron que hacer algo muy doloroso. Vender cosas. Empezaron a vender partes del legado para pagar por los secretos de ese mismo legado. Como la colección de arte. Exactamente. Tuvieron que vender varias de las obras de Rivera y Tamayo y otras propiedades. Fue como desmantelar una parte de su historia para poder limpiar otra. El rancho El Soyate, que era el corazón de la familia, se convirtió en un lugar de reuniones con abogados y contadores. La familia como era antes simplemente dejó de existir. Se transformó en otra cosa. En una sociedad con problemas legales. ¡Qué historia tan triste! Y después de analizar todos los documentos y testimonios, queda una pregunta flotando en el aire. Una que quizá no tiene respuesta. Es la pregunta central, ¿no? Al final, ¿quién tenía razón? ¿Fue la decisión de Pepe de contarlo todo un acto de valentía, de nobleza? ¿O fue una decisión que, aunque legalmente correcta, destruyó a su familia? Y por otro lado, el silencio de Flor Silvestre. 13 años guardando ese secreto. ¿Fue un acto de cobardía para proteger una mentira? ¿O fue, a su manera, un acto de sabiduría? Una madre y abuela protegiendo a su familia del dolor que ella sabía que esta verdad iba a causar. Quizá ella entendía que a veces un legado, aunque sea imperfecto, es más fácil de sobrellevar que una verdad que te aniquila. Cuando los ídolos caen, de verdad es posible separar el arte de sus errores, el legado de sus miedos. Es algo en lo que vale la pena pensar.